Este programa está presentado por Longbox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Cajita Femenina, salud, belleza y bienestar sexual para mujeres como yo y como tú. Síguenos en Instagram. Bienvenidos. Ok, aquí estamos. Charlemos. Bueno, gente, aquí estamos con un nuevo tema que es cercano a lo que vivimos día a día. La frustración. ¿Qué será esa cosa? La frustración. ¿Por qué nos frustramos? Bueno, nos frustramos porque tenemos expectativas. Y hay cosas que nosotros tenemos que dejar la bendita expectativa, si no vale la pena, para que no venga la frustración. Porque es que si no, uno lo que le provoca es cortar cabeza y resulta que eso no debe ser así. Uno tiene que controlarse, uno tiene que ver en perspectiva realmente cuál es el ofrecimiento que estás recibiendo, o cuál es la expectativa que te estás haciendo, o qué es lo que de repente tú estás en tu cabeza imaginando, porque siempre no, no sé, el doctor me puso un letrero loco ahí, que como no tengo lente, no lo vi. Así que doctor, me lo pone otra vez. La decepción, claro, viene la decepción, la frustración es la expectativa, y cuando no se cumple la expectativa viene la decepción. Bravo, Doc. Este es, bueno, Luis Madrid, que ya ustedes saben que es la cabeza que organiza y que piensa y que tiene los conocimientos de cómo funciona toda esta cosa. No estoy hablando de mi afro, estoy hablando del cableado que hay dentro de la cabeza. Y por qué los seres humanos tenemos las reacciones que tenemos. Vamos a hablar con un hombre que desde su visión de periodista aguerrido, agudo, un hombre que ha sido catalogado de incendiario, que muchos o lo aman o lo odian, porque él no desata pasiones de medias tintas. Él ha tenido una posición, digamos, para muchos incómoda, de lo que ha sido jugar con la expectativa de todo un país y la frustración que esto ha generado y ha traído. No es de política que vamos a hablar de la frustración como tema, y por supuesto cuando ese tema involucra a toda una nación. Para nosotros es importante porque somos parte de eso. Vamos a darle la bienvenida a ese gran periodista, Daniel Lara Farías. ¡Qué bello! ¿Cómo estás, cariño mío? Muy bien, Gladys. Gracias por esta invitación y por los aplausos. Bienvenido, mi amor, bienvenido. Mi Dani, ¿qué tema es el que tenemos hoy para conversar un ratico aquí? Mira, lo vamos a conversar con un experto en lo que tiene que ver con esto, que es la cabeza, la conducta, el cableado que tenemos dentro de esto, que es el doctor Luis Madrid Perosa, que es nuestro psiquiatra de cabecera. Encantado, Daniel. Hola, Luis. Mucho gusto. Un placer. Y tenemos a Héctor Moreno Guzmán, que es actor y director de teatro, pero que además ahora como es director artístico de plataformas y está loco, porque él es un tipo incómodo, como una especie de ácido muriático. Y te voy a decir una cosa, es muy parecido a lo que muchos creen de ti, Daniel. Hola, Daniel. Un placer, tremenda introducción, ya has visto, ¿no? Hola, sí, ya caí. Ya está en contexto. Bienvenido, bienvenido. Dani, Gracias. vamos a hablar de la frustración.
de la frustración en todo sentido, porque bueno, porque en este programa se invitan personalidades, pero hablamos de lo humano, de lo que siente todo el mundo. Entonces vamos a hablar de la frustración y desde tu óptica de periodista que has visto tanto por esos ojitos, tu concepto de la frustración. Arráncate con eso entrandito. Tú sabes que yo tengo otra forma de llamar a la frustración basada en lo que la frustración me genera. A mí no me dan ataques de frustración. Yo padezco de frustracheras. Esa es la forma como yo defino el asunto, porque es así. Uno a veces, sobre todo, me pasa mucho con la administración del tiempo, sobre todo ahora que estoy en este uso horario en el que siempre estoy perdido, como te habrás dado cuenta. Nunca sé qué hora es, nunca sé si estoy tarde o estoy temprano. Llego temprano a sitios una hora antes o llego una hora después, y entonces el sentimiento es de frustrachera. Luego está el tema de la administración de las actividades que uno hace, ¿no? Que uno hace tantas cosas y le gusta tanto, a mí me gusta tanto lo que hago, que no poder hacer todo me genera una inmensa frustrachera. Sin embargo, yo me voy a quedar con esa definición desde hoy. ¿no? Porque la frustración, cuando una persona se frustra, me parece una palabra tan definitiva, porque la frustración no se le pasa, ¿no? Pero cuando una persona está frustrada, inclusive puede terminar siendo utilizado como insulto. Cuando uno ve que alguien no funciona debidamente, uno puede decir, es un frustrado. Es una persona que quiso ser algo y no lo es. Una persona que se quedó en el aparato, ¿no? Como dice mi mamá, ese se quedó en el aparato, ¿no? Es como una cosa, no, eso no va a funcionar, se quedó en el aparato. Eso es definitivo. Ese quedarse en el aparato es un término que viene de la hípica, ¿no? De la hípica. Caballo que no arranca, se quedó adentro del aparato, no quiso correr la carrera. Y tú sabes que eso de correr la carrera, inclusive yo recuerdo que había una expresión vinculada a eso, cuando, no voy a decir los personajes, pero cuando aquí empezó el tema de gente proveniente del movimiento estudiantil incorporándose a la política, empezó un tema con algunos que tenían mucho tiempo siendo dirigentes estudiantiles y no se habían graduado. Entonces, eran los que llegaban de toda la ambulancia. Bueno, nosotros teníamos, yo en particular les inventé una, ¿no? Que es más o menos eso, quedarse en el aparato, más o menos algo de eso de ser frustrado. Que gente que estaba, yo le decía de uno en particular, que no lo voy a mencionar para no empañar la belleza de este programa, pero yo decía de ese personaje que cuando me lo mencionaba, yo le decía, no, pero es que él está en tratamiento psiquiátrico, porque él tiene que tratar los problemas que le causan. No tiene prohibido ir al hipódromo, porque se deprime cuando ve que hasta los caballos terminan la carrera. Entonces, eso es una forma de decirte cuando alguien no funciona, no sale del aparato, no se atreve ni a correr, y no termina la carrera. Te perdí en imagen, Dani, te perdí en imagen. Me perdiste en imagen, ya voy a regresar. Momento. Oh, madre mía, hasta los caballos terminan la carrera. Eso es brillante. No lo dejaban ver la hípica, no lo dejaban, entonces no terminaran peor. Eso es brillante, es brillante. No quiere ir al hipódromo. Dani, bueno, pero sí, ahí está. Perfecto, cariño. Mira, Dani, dentro de, digamos, si tú eres un periodista muy aguerrido y
Y la verdad es que, bueno, yo decía en tu presentación que no hay, para ti, en la gente que te sigue, no hay términos medios. La gente o te ama o te detesta. Ujú. Eso es verdad. Sabemos que eso es verdad. Pero has visto desde el momento en que tú has estado metido dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con la política del país, y además eres un gran conocedor de historia porque es algo que te apasiona, dicho por ti mismo a los que te seguimos y que te conocemos, que la frustración puede ser algo terrible que se pueda quedar por siempre con los países. ¿Cómo tú definirías la expectativa que se genera en un país y cómo se puede medir la frustración de esos habitantes de ese país si no hay una expectativa cumplida? Mira, eso inclusive es una cosa tan importante para las naciones, que el día de hoy, uno de los elementos que se utiliza en esa cosa horrible que todavía está por explicarse, que son las guerras de nueva generación o las guerras híbridas, es que la generación de frustración en la población es una forma de tortura psicológica, es una forma de guerra psicológica. Claro. Cuando tú llevas a la población a sentirse, así que no hay salida. O sea, y tú te das cuenta como en el caso venezolano, eso ha ido en una etapa creciente inclusive desde muchísimo antes de la llegada de este grupo político al poder. Cuando se utilizaban expresiones como si hay salida, la salida es por Maiquetía, o cuando se decía, no, bueno, que se vayan todos, o esto no tiene arreglo, o bueno, ¿para Pero qué? el último que se vaya que apague la luz, ¿no? El último que se vaya que apague la luz, o ese famoso, bueno, ¿y para qué? Que completaba cualquier propuesta, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿ya para qué? Ese ya para qué, de alguna manera, que era una cosa, que eran expresiones espontáneas, se terminaron convirtiendo en herramientas terribles, macabras, para establecer y para poner a la gente al servicio de agendas. Por ejemplo, hubo un momento que inclusive se puede determinar cuándo ha sido utilizado, cuándo es utilizado. Ha habido casos particulares de estudios que se han hecho públicos. En Venezuela todavía no ha habido un estudio serio e independiente sobre el asunto. Pero cuando se descubre, por ejemplo, el escándalo de la empresa Cambridge Analytica, que era una empresa encargada de gestionar redes sociales y la influencia que en redes sociales podía tener determinada tendencia política. Cuando se descubre eso, y se entera el mundo, en medio de ese escándalo, que las redes sociales son un instrumento perverso para imponer inclusive agendas de guerra que lleven a un país, como ocurrió en Asia en el año 2015, o como ocurrió en Trinidad con la imposición en el año 2016 de un grupo político sobre otro, gracias a una campaña de desinformación que desmotivó a los jóvenes a votar, porque se tenía claro, una de las tendencias políticas tenía clara, que no calaba su mensaje en la juventud. Y entonces, como mi mensaje no cala en la juventud, si la juventud sale a votar, yo voy a perder el poder. Por lo tanto, yo llamo a promover un espíritu de frustración en la juventud para que la juventud no vote. Desmotivar. Claro, Por supuesto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son perversas, son terribles. Se ven, por ejemplo, cuando durante buena parte por ejemplo, del año 2019, sobre todo, antes de la pandemia, y en el transcurso del primer semestre del 2020, se puede hacer una revisión de las redes sociales utilizadas por los venezolanos, de la
de toda la red social que puede significar ese globo alrededor de Venezuela, incluidos canales en YouTube, y te das cuenta cómo se empezó a empujar la idea de que nosotros estábamos a punto de solucionar todo. No, esto está caído, esto está listo. Los portaaviones están, y el tema de la invasión gringa, los portaaviones están saliendo. No, pero es que ya está listo. Y tú veías cómo medios de comunicación serios, con periodistas serios, entrevistaban expertos que caían en eso y decían, no, sí, no, todo indica que las cosas están a punto de resolverse, que esto no aguanta más, y tú veías señales que la gente interpretaba como que sí, mira, cuando el tipo habló se le movió el copete para este lado, eso es una señal de que vienen los portaaviones por este lado. Y empezaba además, y es donde se ve la trampa, la respuesta del enemigo. Como el bando enemigo decía, aquí estamos preparándonos para combatir la invasión. Entonces te genera aquella idea de que esto se va a caer, ¿viste? Y todos los días tú te parabas a ver qué mensaje te había llegado, a ver qué decía el Twitter, porque el tipo se va a ir, los tipos van a llegar y en cada señal, en cada canto de pájaro, en cada, bueno, la gente veía, empezó otra vez a leer los mensajes que traía el quemadito de la arepa y empezaron otra vez a ver el fondo de la taza del café, a veces el fondo de la taza del café dice algo y la gente empezó a ver la ceniza del cigarro porque dice, ¿viste? Y es que y la gente te decía, es que yo siento que esto ya no aguanta. Y de repente hubo un silencio ras, que también fue deliberado. Yo identifico ese silencio con la noche en que perdió Trump. Hay un silencio absoluto. Se acabó todo. Y todo el mundo empezó a verse las caras. Y hubo una reacción que por un lado fue de frustrachera, pero por el otro lado yo sentí a muchísima gente y me dio y me sentí muy mal, porque gente muy querida por uno, gente con la que uno trabajaba o a la que uno veía, yo los veía en una labor de protección o digamos, de discurso apocalíptico, ¿no? No, del Armagedón, ya llegó, esto se acabó, o sea, vean al cielo porque en cualquier momento, o sea, una cosa como donde ya la cosa dejó de ser terrenal para pasar a ser... se pierde la perspectiva cuando se tiene digamos, una esperanza puesta en algo tan grande, ya no sabes dónde está el límite de lo terrenal y se pierden los papeles. Mira, perdón, una pregunta, Daniel. Es que me gusta mucho lo de la frustrachera a mí también, pero ahora necesito saber cómo se le dices a la persona que tiene la frustrachera. Estoy frustacho, de hecho, ¿cómo dice? ¿Cómo es eso? Porque claro, estoy frustrado, ya no entraría. Estoy frustecho. Yo empecé a utilizar, yo voy a confesar que junto a Neomar Hernández, mi compañero en la radio, en Radio Caracas Radio, ay, que lo amo. Empezamos a utilizar el término para podernos defender de la censura, ¿no? Entonces, en vez de decir una cosa o la otra, decíamos las dos. Entonces, no, creo que es una frustrachera nacional. Entonces la gente entiende, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ahora, yo creo, ya allí, ¿cómo se siente una persona que es víctima de la frustrachera? Bueno, es que ¿cómo se siente uno cuando está frustrado? Yo quería lograr algo y no lo logré. Ergo, me molesto porque no lo logré. Pero claro, es que la frustrachera puede ser una cosa que se disipa, pero es que la frustración no. Yo siento que la frustración no es una cosa definitiva. O sea, si yo siento... Bueno, o sea, depende el doctor. Dani, el doctor nos dirá si de verdad la frustración es algo que se queda y si se instala de manera definitiva en una persona que lo padezca, o si es posible salir de esto, porque si llegamos a la conclusión de que la frustración es a lo mejor una expectativa no cumplida, pero que la expectativa y la esperanza es lo último que se pierde,
Bueno, Dani, no se puede ser tan pesimista y tan cuadrado en cuanto a que eso puede dar paso a déjame renovar esto y déjame ver qué pasa otra vez, porque es Claro. una fuente inagotable, Dani, Sí, ¿sabes? Es una Sí, fuente fíjate, inagotable, o sea, no me voy a frustrar y quedarme la frustración, para el resto de fíjate, la vida. Luis, claro. La frustración, de alguna manera la frustración es una emoción dolorosa que se despierta cuando una persona, como ustedes bien describían, ¿no? Cuando una persona no se le cumple una expectativa que ella tiene construida, que es generalmente en torno al comportamiento de otra persona o un grupo de personas o en relación a algún acontecimiento. Entonces esta emoción dolorosa es una combinación de emociones que Daniel viene a redescubrir. Porque realmente cuando la persona tiene frustración, o una decepción, ¿ok? Estamos hablando de que la persona primero se sorprende de la situación, lo agarró fuera, o sea, no pensaba que eso pudiera ocurrir, hay una sorpresa. Segundo, está el dolor o la pena que eso le genera, el duelo, el dolor de la pérdida. bueno, Tercero, la rabia que genera por lo injusto o la traición que ha ocurrido. Cuarto, hay una desconfianza que se genera automáticamente, inmediatamente. Entonces hay una desconfianza, sobre todo si está el factor de decepción, que me muestra mi propia vulnerabilidad. Wow, fui vulnerable ante esta persona o esta situación que me propuso una expectativa y que yo me la monté en la cabeza y que no se dio. Entonces, por supuesto, la frustración, entonces finalmente, si se hace crónica, ahí sí me alío un poco con la idea que plantea Daniel. Cuando ya la frustración es crónica o es repetitiva, que a veces se utiliza, estoy totalmente de acuerdo con él, se utiliza como una operación psicológica dentro de un arsenal de manipulación de la población o individual. Entonces, sí, cuando la frustración la hace crónica, repetitiva, va produciendo 4 cosas fundamentales. Uno, la desesperanza. Comienza a sembrarse en la cabeza una vaina que se llama la desesperanza, que cuando llega la desesperanza, como que se llegó a una calle ciega. Lo otro es el acoplamiento a la resignación, acoplarse a la resignación. Bueno, es lo que hay, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que acoplarnos a esto y aceptarlo. Lo otro es la identificación con el agresor. Muchas personas, ya termino rápido, muchas personas optan por identificarse con el agresor. Entonces me identifico con la otra parte, con la que me traicionó, con la que me embromó, con la que me generó la decepción. Y por último, está lo que llamamos la banalización del mal, que ya está descrito, por supuesto, en la literatura, que es banalizar el mal, ponerlo como un mal menor, una cosa que realmente no es tan grave lo que está sucediendo, o el despertar de lo que llamamos el efecto Lucifer, que es que se despierta la parte mala que tenemos todos nosotros como una manera de adaptar a una situación donde la frustración va a seguir ocurriendo. Pero básicamente la desesperanza y el acoplamiento por resignación son las dos herramientas que tienden a utilizarse cuando la decepción y la frustración se hacen intencionalmente, de manera crónica o repetitiva. Es muy importante eso. Terrible. Mira, a mí me gustaría que de repente nosotros arranquemos desde lo que es la frustración en el individuo. Una cosa sencillita, de uno a uno. Y sencillita, dice ella, sencillita. Con lo que tiene que ver con lo macro, porque yo creo, mi doc, que en el momento que llega esa frustración es porque hay como un autocastigo, será, digo yo desde mi ignorancia. Lo que es que la frustración, claro. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué lo creí? Claro. No creo más. Y en ese no creo más es cuando me cierro y me meto dentro de la estadística del frustrado. Exactamente. Ahora, la frustración, pero fíjate, la frustración hay que hacer una aclaración, una aclaratoria. La frustración es parte de la vida. Nosotros crecemos y nuestra personalidad se va construyendo en base a logros y frustraciones. Recuerda que la personalidad tiene 2 componentes, lo que llamamos el carácter, que es la parte que tiene que ver con lo intrínseco, lo genético, lo constitucional, y la personalidad tiene el carácter, perdón, el temperamento, que es lo constitucional, lo genético, y está el carácter, que es lo adquirido, y lo adquirido se va obteniendo a través del aprendizaje, de logros, éxitos y frustraciones. Entonces la personalidad va creciendo. Por eso cuando nosotros hablamos de una personalidad inmadura, podemos hablar de una persona que no tolera la frustración, porque la toleración es parte de la vida. O sea, es parte. Claro. ¿Quién no se ha frustrado en la vida? Ahora, cuando hay una intención de frustrar
y cuando se repite y se produce un escenario que es lo que llamamos estrés inescapable, entonces comienzan esta cantidad de cosas que se han descrito hoy acá, de la desesperanza, el acoplamiento con la resignación, la banalización del mal, todas estas cosas que hemos hablado acá, es precisamente el objetivo que se busca con toda esta situación reiterativa. Pero la frustración per se es parte de la vida. Parte de la vida, correcto, mi doc. Dani, ¿cómo manejas tú como individuo, tú, la frustración? En el caso que de repente tú, a cualquiera que esté viendo este programa, tú pudieras darle las herramientas que tú utilizas para salir de tus estados de frustración. Bueno, quizás para mí sea más fácil por el hecho de que yo tengo la posibilidad de tener un micrófono y una cámara enfrente todos los días y sentir una frustración por algún hecho puede ayudarme inclusive a expresarme muchas veces creyendo que estoy hablando desde mi frustración, pero al final resulta ser que estoy hablando por la frustración de un conjunto, de muchos otros. De muchos. Cuando yo, por ejemplo, digo que decidí no tener una maleta en la puerta y decidí aprender mejor el idioma del país en el que estoy, porque siento que eso de estar esperando que mañana yo agarro el avión y me devuelvo, puede ser una frustración, puede ser la expresión de la frustración del que siente que quizás no va a volver para su país. Pero al mismo tiempo, si bien estoy expresando una frustración que puede ser de mucha gente, al mismo tiempo, no sé si es una resignación, pero es una forma de entender, bueno, que uno está en otro sitio, que uno tiene cosas que aprender nuevas, que uno tiene un país, aunque no haya nacido en él, que lo recibió y que merecería que uno haga el intento de integrarse al menos. Y eso, de alguna manera, yo creo que la comunicación es importante, la expresión, ¿no? Porque cuando una persona traga tantas cosas, sobre todo cuando se es migrante, ¿no? O cuando se tiene familiares migrantes. A mí me decían estos días un amigo de la infancia, me decía, oye, fíjate la palabra, estoy más frustrado que nunca. Porque no, por primera vez, es el primer fin de semana que no tengo con quién beber. Todos se fueron. Entonces, por supuesto, no habíamos caído, o sea, no habíamos caído en eso, nunca habíamos hablado de eso, pero no tengo con quién beber. Todo el mundo se fue. Entonces, eso, si bien es una cosa frívola quizá, también las relaciones sociales son importantes. O sea, claro. Todos mis amigos se fueron y cómo no los puedo ver a todos por videollamada, pero no me puedo abrazar todos los días con ellos. Eso quizás es una frustración, pero hay cosas que hay que superar. O sea, yo creo que hundirse en las frustraciones, bueno, para empezar que puede ser una cosa peligrosísima, ¿no? Sobre todo para el que está solo en algún sitio, puede ser una cosa terrible. Yo me doy cuenta, fíjate que yo diría que la primera frustración, que por lo menos en mi caso personal, donde yo vi por primera vez frustración peligrosa, o sea, gente frustrada hasta el punto de, bueno, inclusive de querer atentar contra su vida, ¿no? Por una frustración. Claro. Yo creo, pues, que por lo menos así fue en mi caso, fue cuando yo entré a la universidad, ¿no? Porque yo no tuve el problema de estudiar una carrera que no me gustara, pero yo veía, tuve muchos amigos y gente cercana que terminaron estudiando otra carrera conmigo después de haber intentado la carrera de sus sueños y no haberlo logrado, porque se dieron cuenta que la nota no les daba, que eso no era lo que querían, que no servían para eso, que los rasparon y se dieron cuenta que no era por allí. Y había historias terribles de gente que decía, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo quería ser ingeniero y no puedo. O yo quería ser médico como mi papá. A mí me parece que eso es quizás la frustración más terrible que me ha tocado ver, ¿no? La frustración vocacional. Hay gente que siente que eso que me enseñaron a mí, por cierto, en la universidad,
de que la vocación es hacer lo que a uno más le guste y que de paso le paguen. Correcto. Cuando una persona no puede hacer lo que más le gusta o la cosa con lo que se gana la vida no es lo que más le gusta, me imagino que eso es una cosa súper frustrante y horrible, ¿no? Y yo creo que es allí la primera vez que yo me daba cuenta, yo decía, oye, o sea, yo sentía, yo estoy estudiando lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, pero veía gente que en efecto no podía con esa carga, ¿no? Y yo creo que eso es dificilísimo, ¿no? Imagínate una persona que estudia medicina y después no le guste. Me dice una carrera tan larga. No, Qué bárbaro. Increíble, ¿no? Se ven casos. Sí, sí, lo he visto. Héctor, en tu opinión como actor y como además profesor, que has visto gente que sencillamente no tiene vocación de actor, que están allí para cumplir las vocaciones de los padres, estudiando actuación. La frustración, ¿hasta dónde crees tú que puede llegar cuando tú estás tratando de encaminar a un joven en una carrera para lo que no tiene ni el más mínimo interés? Yo creo que, mira, bueno, yo voy a empezar diciendo que yo me llamo Héctor y soy un frustrado. Tengo una gran frustración y varias frustracheras. No, de verdad, y a mí no me da ninguna vergüenza decirlo, siempre lo digo, mira, mi mayor frustración es no haber podido hacer cine nunca, o sea, siempre me dejaron jugando banco cuando hacía los castings en el cine, pero yo no me siento mal por eso porque yo creo que ha sido una circunstancia y ya lo lograré. Ahora, con tu pregunta, Gledy, es terrible, la frustración, ¿a dónde puede llegar? A ser en este caso los niños, yo le daba clase a niños y adolescentes, infelices, porque están en un lugar que no les gusta, un lugar que no quieren estar, un lugar para que no están preparados, porque, por ejemplo, no hay nada más terrible, bueno, hay muchas cosas terribles, pero una de las cosas terribles es que no te guste el teatro o que seas tímido, tu mamá quiera que seas actriz o que seas actor y que te paren en un escenario a hacer algo. Es una cosa horrorosa. O sea, ver a un niño o a una niña o adolescentes parados en un escenario teniendo que hacer algo que la mamá no pudo hacer en su momento o el papá no pudo hacer en su momento, es frustrante. Es durísimo. Entonces, claro, porque entonces aquí es cuando uno quisiera tener al doc metido dentro. ¿Cómo gestionas tú una barbaridad como esa? ¿Cómo le dices tú a un niño, tú no, porque a veces no sirves para esto, no sirve? ¿Cómo le dices tú a la madre de esa niñita que la metió ahí porque ya no puso, esta niña no sirve para algo? Entonces, ¿dónde puedes llegar? A hacer a los niños, a tus hijos, a tus hijas, infelices. Y yo creo que la peor frustración, el peor fracaso que existe en la vida es ser infeliz. Punto. Dígalo ahí, Daniel. Absolutamente, pero no estoy de acuerdo cuando tú dices que tu frustración es no haber hecho cine nunca, porque en realidad es que no has hecho cine aún. Sí, no, todavía, por eso digo, por eso la convertí ahí como en frustrachera, por eso la convertí como en frustrachera. Exacto. Pero yo sé que alguien me va a descubrir, Bueno, pero fíjate algo, cuando hablas de la cuestión de los niños, yo recuerdo y contaba esta discusión, lo conté en la radio, en un programa que yo no sé de verdad, ese programa se desbarrancó, terminó siendo una cosa loquísima, porque yo conté que cuando mi papá me llamaba a comer, mi papá quería que yo fuese pelotero, como la gran mayoría de los padres venezolanos, que quieren que sus hijos sean peloteros y sus hijas sean Miss Venezuela. Eso es quizá la primera frustración del niño venezolano, no lograr ser ninguna. Y mi papá quería tanto que yo fuese pelotero, que cuando yo estaba en el cuarto y me llamaba a comer, mi papá me llamaba como si fuese el locutor del estadio. Al bate Daniel Lara, shortstop. Yo tenía que estar en el cuarto trotando, como si yo iba para el plato a batear, ¿no? Pero eso fue más allá, ¿no? Que la gente no lo cree. Es que me metió en un equipo de béisbol, yo de niño, y yo estuve en un equipo de béisbol donde me dedicaba a fastidiarme muchísimo a las 2 de la tarde del mediodía varguense con aquella Pepe Sol en el estadio del Polideportivo José María Vargas,
con aquel uniforme del equipo Santa Marta, y ojalá el entrenador, discúlpeme, estimado profesor Pedro Panilla, que le decía, pero yo no servía para nada. Pero sí servía no servía para nada. Yo creo que batí una sola vez, pero hay una cosa que no se me olvida nunca y que me quedó para toda la vida, que yo no, o sea, físicamente no di la talla jamás, pero yo era el único que se sabía las estrategias del juego. Y yo sabía cuando había que tocar la bola. Bueno. O sea, cuando mis compañeritos no entendían el concepto del sacrificio, ¿sabes? Claro. De que tú llegó el primer bate, llegó a primera base, no hay out, y tú eres el segundo bateador, y tienes que tocar la bola para que avance el corredor a segunda. La Y se estrategia, Claro. ese concepto, esa cosa, un niño no la entiende. O sea, un niño no entiende cuando está jugando pelota por qué él tiene que dejarse hacerse out. O sea, el niño quiere batear. Y dice, no, pero porque Claro. me voy a sacrificar? Yo quiero es batear, yo quiero sacarla de honrón. Eso de tocar la bola, entonces yo era el asistente del entrenador. Yo decía, tienes que tocar la bola, toca la bola, toca la bola. Una cosa, al final, a mí para lo que me sirvió fue para tener el béisbol como mi deporte favorito. Y no, por supuesto, no lo jugué, no serví para jugarlo, pero sí para entenderlo y para tenerlo como una de mis grandes distracciones. No fui el shortstop que quiso mi papá, pero sí por lo menos me divirtió. Un gran estratega, ¿no? Un gran Un poquito. estratega. Mira, mi doc, la frustración tiene dentro de lo que es la psiquiatría o la psicología una manera de comenzar a encaminar a quienes son sus víctimas para que tengan herramientas para salir de allí. Por supuesto, fíjate, vuelvo a lo que dije Simplísima, anteriormente. Vuelvo a lo que digo anteriormente, fíjate, depende cómo inicialmente se te refuerce desde afuera o se te anule desde afuera cuando tengas tus primeras frustraciones, porque fíjate, cuando uno comienza a caminar, a gatear, ahí comienzan las primeras frustraciones. De hecho, se dice, Otto hablaba de que la primera frustración que tenemos cuando nacemos, que salimos de ese útero calientico, oscurito, que me alimenta todo, que no tengo que hacer absolutamente nada, todo lo hacen por mí, y sales a un sitio de luz, que tienes que respirar, que tienes que gritar para que te den comida, para que te abran y tal. Entonces, ahí comienza el camino de frustraciones y logros. Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo de lo que tengamos alrededor, las referencias externas o los reforzamientos externos, de que te digan, no vale, tranquilo, tú vas a poder, tranquilo que sí se puede, a pesar de eso, y vuelve a dar, se va construyendo la personalidad del individuo. Obviamente, si tú comienzas a tener tus primeras frustraciones y te refuerzan negativamente, concha, pero no lo vas a hacer, mira qué bruto, qué animal, o mira cómo lo hace, la triangulación, pero tu hermano lo hace mejor, o mira tu primo cómo lo hace mejor, o mira cómo tu tía lo logró, tus amigos, etcétera. Se llama triangular. No, por supuesto, la persona va replegándose en sus propias herramientas de afrontamiento y se comienza a transformar en lo que Daniel mencionaba claramente como un frustrado. Entonces comienza a ser realmente un frustrado, a vivir la frustración como parte de la personalidad. Ya no es que estoy frustrado, porque cuando uno se frustra por un evento, uno hace un duelo, pasa por tus 5 fases, ¿no? De shock y negación, de ira, pacto y negociación, depresión, tristeza y aceptación. Y sigues, creces o te desbarrancas. Pero ¿qué ocurre cuando la persona se queda atrapada ahí? Entonces comienza a identificarse con la frustración como un elemento de su personalidad. Entonces comienza a tener o intolerancia a la frustración, ¿sí? intolerancia, ¿no? Y comienza a intolerar la frustración, lo ves como una, en vez de cuando se te presenta un problema, en vez de verlo como un problema que te va a obstaculizar, lo ves como, en vez de verlo como un problema a superar, lo ves como un problema que te obstaculiza. Lo otro comienza a derivarte en sentimientos de envidia, sentimientos destructivos, de ser el mal al otro. Comienza como a revertirse todo ese proceso que normalmente tenemos todos los seres humanos, que ser amorosos, ayudarnos uno a otro, hacer equipo, un poco haciendo la alegoría a lo que mencionaba Daniel del juego de béisbol, ¿no? Que ahí la estrategia está más en el equipo, más que en el individuo. Mientras más pequeño el niño quiere hacer su acción de batear y no saber que es parte de un equipo, ¿no? En la medida que eso se va desarrollando, el individuo, bueno, va siendo como más sano, más adulto, va creciendo, se deja llevar más por el principio de realidad, lo que llamamos proceso secundario, que por el principio del placer y la frustración, que es lo que llamamos proceso primario, que es cómo funcionan más los niños. Entonces,
la parte de adultez se adquiere cuando la persona comienza a tolerar la frustración, a aprovechar la frustración como un mecanismo de crecimiento, a superarlas, a crear nuevas expectativas, a revisar las expectativas, a plantearse varios escenarios como posibles resultados, etcétera. Es producto de eso. Entonces, la frustración bien llevada, por supuesto, es un elemento que todos tenemos en nuestro camino y que nos va a llevar hacia el crecimiento personal, pero mal llevada, por supuesto, te puede llevar a una persona depresiva, resentida, Claro. o el resentimiento, o la gente que es envidiosa y destructiva, ¿no? Pero es que yo creo, Doc, también, Doc, no sé si estará de acuerdo conmigo, Daniel o Gladys, pero también tiene que ver mucho con la familia y la educación. Por Sin supuesto. Porque a Ya uno, hay yo no un sé. elemento que yo te sumaría, la religión. A Exacto. Por ejemplo, que coño, porque es que yo creo que a nosotros no nos preparan tampoco, ¿no? O sea, para los fracasos, para que te digan que no. Entonces, creo que tenemos todo el tiempo la vaina de que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien, Pana, ¿no? O sea, en mi experiencia como docente es terrible el hecho de que tienes que hacer esto y a veces no queremos estar ahí. Y creo que la familia juega un papel súper importante en toda esta cosa de que uno se siente exitoso o se siente un frustrado. Claro, que a veces uno pierde la brújula porque no sabe si estas expectativas que yo siento propias son realmente las mías o son las de otra persona o las de un grupo. Exacto. O la sociedad o la religión, como dice Daniel, ¿no? Entonces pierdo uno el sentido de cuáles son mis propias expectativas. Sí. Dani, dentro de tu experiencia a lo largo de tu vida, si tú tuvieras que hacer un balance de cuáles y cuántas frustraciones pertenecen a tu propio deseo y cuántas frustraciones no son tuyas, sino que son expectativas de otra gente, ¿cómo sería ese balance? Apartando el de tu papá, que ya sabemos que es el médico, que no tuvo el beisbolista. No tuvo el beisbolista y sus otros dos hijos jugaron fue fútbol y su nieto juega es básquet, o sea que no hubo manera. ¡Ay, coño, pobre! No hubo manera. Pero, mira, tú sabes que yo creo que sí, el tema de la educación y de los valores familiares son sumamente importantes. Y la forma como uno ve las experiencias también. Yo siempre le doy gracias a Dios por la familia que tengo. No porque siento que sea la familia perfecta, sino porque siento que dentro de todas las cosas que yo pude haber vivido y que hubiesen sido unas experiencias difíciles o traumáticas, como si lo vivieron otras personas de mi entorno o conocidos por mí, yo no tuve los problemas que otros tuvieron. Por supuesto, ya yo tengo 40 años, ya yo puedo evaluar las cosas de otra forma. Ya mi adolescencia quedó lejos, mi formación profesional también. Y eso, de alguna manera, yo puedo decir hoy que me siento bien como estoy y donde estoy. Pero, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de uno asumir su sexualidad y que eso pueda significar una frustración inmensa para tus padres, de que eso no, yo no lo viví. O sea, en el caso, mi homosexualidad no fue un problema. En mi familia no fue ni siquiera un tema que se discutió y yo a veces hasta yo digo, oye, pero es una familia tan aburrida, que ni siquiera se hizo, no ni siquiera un escándalo, nada. Lo que fue una cosa como que, bueno, sí, y ya, y pasó. Cuando yo veía situaciones que, por supuesto, no es que yo anhele haber vivido algo como eso, pero amigos que tenían situaciones horribles, ¿no? A raíz de esto, el escoger una carrera que de repente a tus padres no les gusta. Hay padres que no les gusta la carrera que uno escoge, ¿no? A veces. Pero fíjate, yo tenía un ejemplo en mi familia que de alguna manera a mí me ayudaba a entender que uno tiene que hacer lo que uno le gusta y sentirse bien con eso. Que era el ejemplo de mi papá. Porque mi papá es mecánico aeronáutico y mi papá perdió un brazo trabajando en un accidente de trabajo. Wow. Y antes que yo naciera, antes de casarse incluso. Y entonces yo, que de niño preguntaba mucho, porque yo soy periodista de nacimiento, entonces yo siempre preguntaba a mi mamá, pero tú cuando conociste a mi papá ya perdió el brazo. No. Bueno, estábamos de novio y perdió el brazo y
Y aún así te que sí, ¿no? Porque me quedé con él, a mi novio. Ah, pero con un brazo menos, ¿sí? Entonces, esas cosas de uno ponerse del niño, ¿no? De preguntarse, oye, pero el poder ver, por ejemplo, que mi papá con un solo brazo era capaz de hacer algo que yo no soy capaz de hacer con las dos, que es abrocharse la camisa. O sea, una cosa que quizás uno lo ve como algo tonto, Claro. pero cuando tú te pones a ver eso de abrocharte la camisa y que mi papá podía hacer todas las cosas y que no había algo en el que hubiese que ayudar a mi papá porque él no necesitaba esa ayuda, no porque no la quisiera, sino porque él aprendió a vivir tranquilamente con una mano, siguió trabajando en el sector, siguió haciendo lo que le gustaba porque era lo que le gustaba y nunca fue razón de frustración, ni de molestia, ni de rabia. Eso para mí fue muy importante. Y una vez, conversando con él sobre esas cosas, me contó que cuando él sufrió el accidente, había un compañero muy amigo de él que estaba con él en ese momento y que el que quedó traumatizado fue su amigo, que no quiso nunca más trabajar en la aviación ante eso que vivió no él, sino su amigo. Mi papá le tenía mucho cariño porque fue un señor que después, bueno, su vida lo llevó lamentablemente por otros caminos chimbos, ¿no? Pero el ver que una persona, bueno, si mi papá tiene un solo brazo y hace lo que le da la gana, ¿no? Y va para donde le da la gana, y se abrocha la camisa, ¿no? Que era mi cuestión, y se abrocha la correa, ¿no? O sea, ya No, y la novia siguió con él, Daniel. Y la novia siguió con él, además. Ella siguió con él, o sea, no hubo nada. Y es una cosa que tú veías además en toda la familia, que no había un tema de que hay al que le falta el brazo, hay que estar, no, sino que como él no tenía ninguna frustración por el asunto, no había una frustración en la familia. Entonces, el poder vivir eso, yo creo que de alguna manera me ha hecho a mí que cuando hay alguna frustración, fíjate, yo tengo un pequeño problema con las graduaciones, ¿no? Que quizás sea hasta una superstición o una cosa que se me metió en la cabeza. Yo nunca he podido tener una graduación. Cuando yo en serio, es una cosa que es digno de estudio. Cuando yo salí de sexto grado, ha sido el único momento en mi vida en el que yo fui el mejor estudiante. Y cuando me tocaba el acto me dio lechina y no pude ir. Cuando me gradué de bachiller, y al momento de graduarme ya había obtenido la admisión en la universidad. O sea que yo tenía dos cosas que celebrar. Me dio hepatitis. ¡Wow! O sea, casi que fui al acto, pero no pude hacer nada más, ¿no? Y cuando me gradué en la universidad, me gradué en pleno paro petrolero, donde no había ni cerveza que comprar. O sea que yo no podía hacer brindis cuando me gradué. Oye, la última fue ahorita que terminé de estudiar la maestría y me tuve que escapar del país. No pude ni hacer la tesis. Entonces tengo eso como en la mente, ¿no? Claro, yo me voy a desquitar en algún momento, ¿no? De eso, ¿no? Eso cae dentro de la descripción de frustrachera. Frustrachera, pero yo lo tengo la siguiente. No, mira, cuando me toque hacer el próximo acto de graduación, no, tiene que ser, tengo que botar la casa por la ventana. Tenemos que organizarte una fiesta de graduación con retroactivo. Oye, Wow, sí, vale. Sí. La rumba acumulada. Me apunto. Ahí Con retroactivo. Amor, es una lástima, de verdad, cuando uno tiene un invitado con una conversación tan deliciosa, no provoca terminar y el tiempo se va rapidísimo. Estos programas duran 1 hora. No queda más remedio, Dani, porque si no, ¿cómo haríamos? Claro. Yo me quedaría aquí, todos nos quedaríamos felices instalados conversando. Voy a arrancar con el doctor. Luis, si tú tuvieras que recomendar a alguien que se consiga con este programa, que sienta que es un frustrado, cosa que yo particularmente, salvando por supuesto las distancias,
No creo que haya alguien que se considere un frustrado para el resto de su vida sin esperanza. Pero en el caso de que alguien se consiga con este programa y tú tengas que darle profesionalmente tus recomendaciones para salir de ese estado de frustración, dale la cantidad que tú quieras. Recomiéndale lo primero que yo le diría es lo que he dicho durante todo el programa. La frustración es parte de la vida. Tiene que sacarle provecho y crecer a través de eso. Segundo, si tú ves que la frustración se repite muy frecuentemente o te identificas con la frustración, un poco lo que mencionaba Daniel, ¿no? La gente frustrada, porque sí, tú puedes estar frustrado y hay gente que es frustrada, que es otra cosa. El frustrado crónico, ¿no? Entonces, yo ahí sí le sugeriría varias cosas. Uno, por identificar que estás frustrado, darte cuenta, pues, ya sea porque te decepcionó otra persona, te decepcionaste de ti mismo, a veces uno se frustra de uno mismo. La decepción puede ser de un proceso, una expectativa, un camino incorrecto, algún defecto, o hay gente que está decepcionada inclusive de la vida. Si tú te identificas un poco con eso, frustrada, ¿no? Con la vida. Si tú te identificas con eso, bueno, primero revisa las expectativas. Segundo, revisa el patrón de referencia que está utilizando, lo que mencionaba Daniel también. Oye, la educación, la religión, fíjate, si una religión te enseña a odiar, cambia de religión. Eso es importante. Toda cosa que te enseña a frustrarte, a ponerte en minusvalía, a deteriorar tu autoestima o a odiar a otros, a ese no es el sitio correcto. Cámbiate de sitio. Lo otro es plantearte varios escenarios como resultado. Cuando uno se frustra una vez, dos veces, tres, cónchale, la próxima vez déjame plantearme varios escenarios posibles, no uno solo. Porque a veces la frustración ocurre porque uno se plantea un solo resultado, como un solo escenario como resultado posible, y no varios. Planteate varios, porque las cosas pueden servir siempre de diferentes maneras. Lo otro es siempre tener un plan B. Si sale mal, ¿qué debo hacer? Siempre tengo un plan B. Y por último, proteger y blindar tu optimismo, que eso no quede mellado, ¿no? Lo que llamamos el pensamiento animista versus el pensamiento pesimista, que a veces hay que utilizarlo. El pesimismo es bueno en ciertas circunstancias, pero no debe mellar, no debe, ¿cómo se digo? Eclipsar el pensamiento animista por el pesimismo. Entonces, trata de proteger siempre el optimismo y saber, como todo en la vida, todo es pasajero, todo es transitorio, como dice el budismo, todo es impermanente en el universo. Entonces, también como esperar cuando te toque el siguiente bateo. Correcto. Héctor, ¿tú qué recomendarías? Porque yo la recomendación general ya se la voy a dejar a Dani en diferentes aspectos. ¿Tú qué le dirías a la gente que siente la frustración? Panita, yo les diría, señores, no hay frustración tan grande que no nos permita ser felices. Cuando estés mal, frustrado, tengas una frustrachera, nuevo término que acogemos aquí con todo el cariño, búscate gente, rodéate de gente positiva. A veces la gente también es la que nos hace sentir frustrados. Y no quiero despedirme sin decirle a Daniel que ha sido un placer conocerte, brother, que te prometo que voy a organizar una fiesta con retroactivo de todas esas graduaciones y que ya tengo tu regalo, un bate. Listo. Oye. Dani, mira, ahí lo tienes. Mira, Dani, lo primero, agradecerte enormemente esta hora conmigo, con nosotros. Pues, es una delicia haberte tenido hoy acá. Eso para arrancar. Pero después tú tienes que cerrar y yo te pregunto, una recomendación como individuo contra la frustrachera desde tu propia experiencia, una recomendación contra la frustración que ya tú sabes que es una cosa mucho más contundente y sobre todo, Dani, desde tu visión con el estudio que haces de la actualidad política y social, una recomendación a la frustración que puede tener un país en general cuando ve que sus expectativas han sido burladas. Sin entrar en mayor detalle, pero una recomendación a cualquier persona que se consiga con esto y que, coño, que esté frustrado dentro de la masa que significa un país.
Mira, en los tres casos yo diría que la recomendación es la misma, y es expresarlo. Porque de nada sirve una frustración si no se expresa. Porque si tú vas a tener una frustración y no expresas que en realidad está frustrado y que no quisieras seguirlo estando, nunca va a cambiar el asunto. Porque de repente, para meterme en el tema de la actuación, de repente uno le han asignado el papel permanente de villano. Y uno no quiere ser más villano, uno quiere ser el bueno, porque uno está frustrado como villano. Yo no quiero ser más villano. Pero si no lo expresas, mucha gente va a pensar que tú te sientes bien con tu rol de villano y que eres el mejor villano del mundo, y en realidad lo que quieres es ser algún día el bueno de la película. Yo creo que hay que expresarlo. Y expresarlo no significa solamente que no que uno lo haga un live en Instagram y lo diga, que de repente puede ser algo bueno para alguien. Eso puede ser una herramienta. Pero hay gente que se expresa, por ejemplo, llevando un diario. Y llevar un diario a mucha gente le hace bien. Porque de alguna forma hace unas confesiones que le pueden ayudar muchísimo. O hablar con un especialista, con un terapista, y expresarle lo que siente. Y lo otro es que cuando se trata de un país, cuando se trata de una sociedad, yo siento que las sociedades tienen que hacer lo mismo. Las sociedades necesitan revisarse. O sea, cuando ocurre algo muy grave, cuando ocurre algo muy feo, la sociedad tiene que hablarlo. Y por supuesto estamos los medios de comunicación. Pues porque si uno en la casa, cuando ocurre algo malo, uno lo que se mira, siéntese ahí, vamos a hablar. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso como sociedad. Mire, siéntese ahí, vamos a hablar. Porque hay cosas que hablar. Cuando hemos visto sucesos recientes en redes sociales, cosas con estos movimientos del Me Too y la cuestión de acusaciones, bueno, ya hay una cosa que hablar. ¿Por qué no lo hablamos? Vamos a hablarlo, a ver qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a solucionar. Yo creo que el remedio para la frustración es la comunicación. Porque uno puede comunicarse de muchas maneras, pero es que si uno no dice si uno no dice que se siente mal con algo, nunca lo vas a poder mejorar. Y yo creo que ese es el primer paso, expresarlo. Bello. Qué bueno, Dani, este aplauso es tuyo, es del doctor, es de Héctor. Amigo, yo para cerrar, te digo que si la frustración es unas palas de tierra que uno echa sobre las esperanzas que tenía en algo, no hay nada más terrible que quedarte allí sepultado. Yo te diría, haz un intento por quitarte esa tierra de esa frustración y de ese entierro que significa estar frustrado, para que por lo menos comiences a sacar, aunque sea un poquito la nariz de ese entierro, para comenzar a respirar. Y una vez que arrancas a respirar, vas a comenzar a tener una expectativa distinta del avance paso a paso. Tú buscarás tu propio recurso, porque la mayor fuente de recursos, sigo pensando que está siempre dentro de uno. Si tú no tuvieras a quién acudir, tienes que acudir a ti mismo, y eres tú el que está llamado a darte la mano para salir de esa frustración. Amores, un beso grande. Estoy feliz con este programa, Dani. Sabes que te admiro, que te quiero muchísimo. Gracias, mi amor. A ti. Y bueno, besos a todos, y Alejandra, chao. Llévate que este programa se terminó. Encantado, Daniel. Vale, gracias a todos. Gracias. Dani, suscríbete. No, pana, nosotros no nos tiran ni papelillo. Suscríbete, pero coño, lánzanos algo. Eso, Alejandra, llévatelo.